Para mí es un singular honor estar aquí con ustedes hoy. Estamos celebrando los 100 años del nacimiento este año de Manuel F. Ayau Musso. Sus amigos le llamaban Musso. Yo tuve el gran privilegio, no solo de conocerlo, sino que él fuera un mentor para mí. Él, desde que lo conocí en 1977, a ver si pueden calcular cuántos años sin calculadora, ¿verdad? 1977, cuando ingresé a esta universidad. Y al poco tiempo me llamó para poner una oportunidad en mi camino, como lo hizo muchas veces. Y también tuve oportunidad de trabajar con él. Y yo doy testimonio que él fue una persona extraordinaria, de esas que aparecen en una sociedad cada cierto tiempo. Tal vez uno o dos en una generación. O si lo vemos en diferentes campos, ¿verdad? Un atleta extraordinario, un empresario extraordinario, ¿verdad? Pero definitivamente él fue una persona extraordinaria como empresario, manejando, creando negocios, como empresario académico. Él fue el que impulsó la Universidad Francisco Marroquín y el Centro de Estudios Económicos Sociales y otras organizaciones. Él fundó la Bolsa de Valores Nacional. No les quiero dar un currículum de él, más que agregar que su propia educación fue una tarea de vida. O sea, él siempre estaba aprendiendo. Y él escribió, por ejemplo, una columna, escribió en diferentes periódicos, en El Imparcial, en La Nación, en Prensa Libre. Durante 50 años escribió más de 2000 columnas. Y él mantenía un tenor didáctico. O sea, él descubría, se educaba y él quería compartir eso. Hoy, con el tema que yo voy a resumir en el proceso económico, tenía plan A y plan B. Plan B es una bonita presentación y charla que yo tengo sobre el proceso económico. Plan A creo que es más apropiado e interesante para ustedes hoy. Y lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con Musso. Vamos a escuchar algunos segmentos de un video que grabó Musso ya tarde en su vida. Y para este primer fragmento, quiero que ustedes anoten qué es lo más importante. ¿Cuál es el mensaje ahí en una oración? Y quiero que tengan plan B. ¿Por qué? Porque tal vez usted capta algo que cree que es importante, lo apunta, que si alguien habla antes de usted y se llevó la suya, entonces se me queda calladita, ¿verdad? Tengan plan B y plan C. Y además, ahorita mismo les hago una pregunta primero. Si es lo que ustedes creían. Si lo que él nos dice es lo que ustedes creían. 1. Aquí hablamos mucho de economía de mercado, de economía libre, y les voy a contar que una vez vinieron unos amigos de otro país, recomendados por otros economistas, a que les diseñáramos una economía de mercado. Pues se trataba de Cuba.
por si acaso se moría Castro mañana, que tuvieran algo ya planificado. Y los que vinieron eran gente importante. Manejaban el lobby, el grupo de influencia en Estados Unidos más grande después del grupo israelita. Así es que era un grupo importante. Bueno, nos sentamos en la mesa y yo les dije, lo primero que tenemos que hacer es diseñar una constitución correcta. Y me dijeron, no venimos a pedir consejos jurídicos. Para eso de las constituciones tenemos muchos abogados nuestros que saben mucho de eso. Venimos a pedir consejo económico. Entonces, yo les tuve que explicar que una economía de mercado no se diseña. Que una economía de mercado es espontánea y que ocurre cuando se respeta la vida, la propiedad y los compromisos, es decir, los contratos. Cuando un gobierno logra hacer respetar la vida, la propiedad y los contratos, lo que ocurre se llama economía de mercado. No se dispone cómo va a actuar la gente en una economía de mercado. No se dispone qué van a hacer. Una organización social se puede diseñar como una iglesia, como una universidad, como un negocio, como un ejército, como cualquier organización que existe con fines definidos. ¿Qué tenemos? De que por mucho que uno trate de realmente estipular lo que sería una economía de mercado o ni siquiera tener la idea de hacerlo, es imposible, puesto que es una economía de mercado, más que todo es dada por la gente. Uno no puede controlar lo que la gente hace, por eso mismo es espontánea, porque es conforme a las decisiones de las personas y no conforme a cómo disponga un tercero. ¿Qué quiere decir para usted la palabra espontánea? Que sale de la nada y que no es planificada. Que sale de la nada. ¿Ok? ¿Alguien más? Me parece interesante lo de la economía de mercado, porque incluso en su libro El proceso económico hay un ejemplo de que, o bueno, yo lo deduje así, para que pueda haber crecimiento económico, primero se tiene que velar por los contratos. ¿Por qué? Porque si no hay seguridad jurídica para las empresas, para la industria privada, para la persona, entonces, ¿bajo qué previsibilidad va a fundamentar su empresa, por así decirlo, ¿no? Y claro, con lo que decía Derek, de la economía de mercado que nace, no se hace, me parece interesante porque yo creo que las necesidades de las personas, tanto alimenticia como de vestimenta, recreación, ocio, las personas deciden qué es lo que van a comprar. No el Estado, no se le puede imponer y no se puede decir, bueno, ahora nosotros te vamos a decir que esto es lo que vas a comprar y esto vas a usar y esta es la mejor opción. No, es el mercado el que elige, es el mercado el que decide quién va a generar más ventas y quién menos. Y de ahí ya entra lo de la ventaja comparativa y demás. Un contrato no es necesariamente un documento jurídico que se firman los acuerdos, los contratos. Yo le vendo a usted algo que yo le llamo que es un par de zapatos o una penca de bananos, ¿ok? Eso es. Si te voy a vender esto, estoy dando lo que acordamos, me estás pagando lo que acordamos. Es un contrato. Retomando su pregunta, lo que noté más fue que mencionaron 3 de las instituciones, al menos a mi criterio, más importantes de una sociedad: la propiedad, el compromiso y la vida.
Y lo que me pareció curioso fue que los cubanos, cuando llegaron a pedirle ayuda a Yao, le mencionaban que no querían su apoyo en el aspecto jurídico de las cosas. Sin embargo, no se puede ignorar eso porque es lo que marca los rules of the game. Entonces, nada, solo resaltando ese fragmento del video, buscaban pues apoyo, pero ignorando lo que forma jurídicamente hablando la conducta del país. Y pues nada más que todos los tres fundamentos pues más importantes, ¿verdad? La propiedad, los contratos y la vida. Y solo. La seguridad. Les Seguridad. quiero contar que cuando veníamos entrando con el rector Ricardo Castillo, hablábamos que yo tuve oportunidad de trabajar con Muso en ese proyecto. Me llamó a mí y a Eduardo Mayora, un abogado, excelente abogado y gran amigo, y fuimos a Coral Gables a reunirnos con algunas de estas personas del Cuban American Foundation y trabajamos varios meses en el material que ellos querían. Ok, entonces quiero comentarles que uno nos está diciendo que lo importante son las reglas del juego. Vamos a regresar al tema de espontáneo. ¿Cómo se juega el fútbol? ¿Cómo se juega el fútbol? Con los pies. ¿Por qué se patea con los pies? Las reglas dicen que hay que patear con los pies. ¿Con qué no se puede patear? Con las manos. ¿Ok? Entonces, ¿qué está definiendo cómo se juega ese juego? Las reglas. Entonces, un juego que se juega pateando la pelota no se puede tocar con las manos. Es un derecho negativo. No puedes hacer esto. Y eso determina en gran medida cómo se juega, cómo se gana en el fútbol. ¿Cómo se gana? ¿Qué es un gol? Ok, y entonces, ¿cómo se define qué es un gol? Sí, ¿y dónde dice eso? En las reglas, en las reglas. Vamos al orden espontáneo. ¿Quién inventó el fútbol? Los ingleses. Pero ¿creen ustedes que se sentaron unas personas y dijeron, o alguien dijo, ya, se me ocurrió una gran idea, se llama fútbol? ¿Habrá empezado así? ¿Cómo habrá empezado el fútbol? Pateando algo. ¿Qué? Algo que se dejara patear. Y después probablemente alguien más se la quería quitar. Y otras personas se pusieron a jugar. Y vino alguien, le metió un gran trancazo al otro y se la quitó. Y se la llevó a jugar él. Y entonces ya no jugaban con él. Y así surgió, por ejemplo, el foul. Hasta donde yo sé, el fútbol se jugaba primero, se cavaba un como hoyo. Y entonces jugaban con una pelota que era hecha de panza de oveja. ¿Ah? Se inflaba. ¿Ah? Y se le iban pateando y el que metiera en el hoyo. Y de ahí no surgió espontáneo, no decimos de repente o de la nada, sino que es algo que evolucionó de las costumbres, en este caso de los juegos. Probablemente patojos ahí pateando algo, evolucionando, 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 y eventualmente lo que tenemos hoy que son reglas, ¿ok? Algo que evoluciona por la interacción de las personas. Nadie tenía la intención de diseñarlo. Quiero agregar una cosa más. Hay varios, en la literatura, en la teoría económica, hay varios conceptos de lo que es mercado. Yo voy a mencionar dos ahorita. Mercado como un espacio o lugar. ¿Qué sucede en ese espacio o lugar? Las personas intercambian voluntariamente. Si yo quiero comprar, quiero conseguir, quiero encontrar, necesito un martillo. ¿A dónde voy? A una ferretería. ¿Por qué voy a una ferretería? Porque tengo la expectativa
de que ahí va a haber un martillo. Entonces, el mercado como un lugar o espacio es un lugar donde las personas, donde se coordinan planes, donde se encuentran planes. Y el dueño, el gerente de la ferretería, ¿por qué tiene él un martillo ahí? Porque espera, él tiene el plan. Yo voy a tener un martillo porque considero altamente, o te voy a tener aquí martillos, porque considero altamente probable que clientes que vengan van a querer un martillo. Y entonces lo que realmente está ocurriendo en esos espacios es una coordinación de planes. Entonces el mercado como un lugar, pero también, y a esto se está refiriendo Musso cuando hablamos de la economía de mercado, estamos hablando de un proceso de cooperación y coordinación voluntaria. Uno de los aspectos más importantes del proceso de mercado o la economía de mercado es que esta coordinación es voluntaria y es una coordinación de planes. ¿Por qué de planes? Pues porque las personas tienen planes. Era lo que creían. Una economía de mercado que dice Musso que es las reglas del juego, son las que determinan una economía de mercado. Era lo que esperaban. Dos, Una economía de mercado es donde se observa la buena conducta basada en normas de conducta. ¿Qué pasa en una sociedad así? Pues la única manera que yo tengo para satisfacer mis requerimientos, mis deseos, es satisfaciendo a los demás. Es decir, produciendo algo que los demás quieran y que lo quieran comprar de mí en vez de aquel. Estamos todos compitiendo para satisfacer a los demás. ¿Por qué? Porque no nos queda más remedio. Porque estamos suponiendo que el gobierno va a ser efectivo en evitar el robo, la violencia y todas esas cosas. Y si el gobierno es efectivo en eso, pues me tengo que portar bien. ¿Y cómo me porto bien? ¿Cómo voy a lograr yo satisfacer las necesidades de mi familia? Pues sirviendo a los demás. No me queda más remedio. Si soy un pícaro o si soy uno bueno, no importa. Porque la picardía no lo voy a poder hacer porque el supuesto es que el gobierno no lo va a permitir. Ahora, si el gobierno falla, pues entonces no he dicho nada. Pero si tenemos un gobierno y si el afán del gobierno es lograr lo más posible que se puede, evitar el fraude, la violencia, el engaño, el incumplimiento de contratos, entonces solo le queda a la gente una opción para satisfacer sus necesidades y es la de servir al prójimo. Ese es el fundamento de la sociedad libre, porque fíjense que basado en ese criterio, todos podemos escoger hacer lo que querramos, siempre y cuando respetemos los derechos de los demás. Entonces, como nosotros somos los que vamos a decidir qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, etcétera, porque somos nosotros los que estamos decidiendo, es que nos llamamos libres. entonces Musso dice la propiedad privada, la seguridad y el respeto a los contratos. ¿Por qué no, dice Musso, la libertad de intercambiar? Porque eso entra en la propiedad privada. Correcto. Muy bien, Adrián. Es decir, vamos a mencionar 3 propiedades de los derechos de propiedad
privada. Y vamos a notar un aspecto interesante. Primero, propiedad privada significa el derecho al uso del recurso. Es mío, yo lo puedo usar como yo quiera. Segundo, el derecho a los servicios del recurso. Lo que brinda el recurso. Si es un árbol de mandarinas, o si es una fábrica de sillas, yo tengo derecho al fruto de ese recurso. Y tercero, a disponer de ese recurso. Prestarlo, regalarlo, alquilarlo, venderlo, donarlo. Todo eso es una propiedad. Es decir, cuando es una propiedad, voy a agregar esencial. ¿Qué significaría que es una propiedad esencial de la propiedad privada? Disculpen la repetición redundante. ¿Okay? Si es esencial, decimos que si no tiene esa propiedad, no es lo que es. Necesariamente tiene que tener esa propiedad. ¿Cuál? Esas tres que les mencioné. Entonces, si algo es mío, pero yo no puedo disponer de él, entonces no es mío. Si yo lo quiero vender, si se lo quiero alquilar, si se lo quiero prestar, si se lo quiero donar, si lo quiero vender, es mío. Si no puedo hacer una de esas cosas, no es propiedad privada. Entonces, por eso, creo yo, esta es mi interpretación, para muchos no es necesario mencionar la libertad de intercambiar o de comerciar para que haya economía de mercado. ¿Por qué? Porque eso ya es una propiedad esencial, inherente, propia de los derechos de propiedad privada. Creo que por eso no lo menciona. ¿Creemos que hay algo que hace falta, además de esas tres? Yo creo que está implícito. Creo que está implícito, pero sí necesitamos instituciones. O sea, sí está implícito. Sí necesitamos instituciones, solo para recordarnos qué son instituciones. Instituciones. Leyes, formales e informales, costumbres, tradiciones, prácticas, creencias, que le dan sentido a las reglas. Entonces, instituciones que, él sí lo dice implícito, proteger esos tres elementos, la seguridad, la propiedad y los contratos, y hacerlos cumplir. Y también ahí necesitamos mecanismos para resolver diferencias de manera pacífica. Usted dice que es suyo, usted dice que es suyo, usted dice que no, que yo se lo regalo. ¿De quién es? ¿Quién tiene el derecho? ¿Cómo resolvemos esos problemas? ¿Cómo se resolvían hace decenas de miles de años? Sí, y lo seguimos haciendo. Pero yo creo que también había reglas en ese tiempo. Pero sí, efectivo, me lo echa usted, me lo echa usted, me lo echa usted, el problema resuelto es mío. ¿Ya? No, ¿cómo resolvemos esas diferencias, esos conflictos de manera pacífica? Nos ponemos de acuerdo sobre un árbitro. Y Musso lo va a decir ahora en unos momentos. Un aspecto muy importante de los derechos de propiedad es que son, aquí va una palabra, excluyentes.
no son inclusivos. ¿Verdad? Ay, los derechos de propiedad no son inclusivos. ¿Verdad? No, todo lo contrario. Lo que significan los derechos de propiedad es que yo puedo excluir a otros. ¿Quién tiene derecho al servicio de un recurso? Yo. ¿Qué significa mi derecho? Que yo puedo excluir a los demás. Puedo incluir a los que quiera también, pero yo los puedo excluir. Yo tengo derecho a los servicios de un recurso, yo puedo excluir a otros. Si ustedes quieren, le voy a cobrar. ¿Ya? De repente es mi amigo y le presto, o le doy. ¿Ya? Y de ahí se lo voy a vender a alguien, se lo voy a prestar a alguien. ¿Y qué quiere decir? Que estamos excluyendo. Entonces, un derecho de propiedad es fundamentalmente excluyente, es exclusivo. ¿Qué es lo más importante de este segundo video que vimos? A mí me parece que es importante la parte de que solo nos queda servir al prójimo. ¿Por qué? Porque es justo esta cooperación social que necesitamos para cumplir no solo nuestros objetivos, sino ayudar a los demás a cumplirlos sin necesidad de sacrificar algo. A mí, en términos generales, me gusta consumir y hacer cosas donde me atiende el dueño. Y puedo dar muchos ejemplos. Mi barbero se turnea con mi esposa, porque mi esposa me corta el pelo también bastante. Pero para recortar el bigote y todo eso lo hace mejor el barbero. Y entonces, cuando yo llego, ¿quién me atiende? Eliezer. Él es el dueño de la barbería. Don Fritz. Él es el dueño de la barbería. ¿Por qué quiere quedar tan bien conmigo? ¿Por qué quiere quedar tan bien conmigo? Quiere que yo siga llegando. Sabe que soy un buen cliente. Sabe que lo refiero. Hay amigos míos, parientes, todo, que llegan ahí con él porque yo los refiero. Y entonces, él, ¿cómo obtiene mi favor como consumidor? Me sirve, me atiende bien. Pero no solo el barbero, tanto negocio que hay. ¿Cómo tiene éxito una empresa? Dándole a sus clientes lo que quiere, ¿verdad? Sirviéndoles bien, cumpliendo sus compromisos, ¿verdad? Voy a comprar, mire, deme 100 yardas de eso y deme 18 de aquello. ¿Qué más quieres? Ahí le voy a poner una ganancia. Es decir, el proceso de mercado son relaciones voluntarias. Y la forma de tener éxito es servir a otros. ¿Recuerdan aquella famosa frase de Adam Smith sobre el carnicero, el cervecero y el panadero? ¿Jimena la recuerda? Dele pues, vamos a ver. Que una persona no se puede enriquecer sin enriquecer a los demás. Ok. Dice Adam Smith que a quien a veces se le llama el padre de la economía, y justamente voy a aprovechar para hacer un anuncio ahorita. Ayer estuvimos en una reunión, que tuvimos una conversación, una discusión sobre un libro. Espero que lo tengan allá afuera para que lo puedan comprar, si no en la librería de la universidad, que se llama Sentido Común, 50 años de congruencia liberal. Esta es una antología de columnas y artículos escritos por Musso. Y justamente él estaba en una de estas columnas que discutimos ayer, hablando sobre el tema del conocimiento en la sociedad, y cita a Adam Smith. Y Adam Smith era un filósofo moral, ¿verdad? Esa era su profesión. Entonces dice Adam Smith que no es por la bondad del panadero, del cervecero y del carnicero que obtenemos nuestra cena esta noche, sino por su propio interés. ¿Por qué tengo yo el pan en mi plato?
esta noche en la cena, pues no es por algún panadero todo buena gente que estaba de pensar cuando está haciendo el pan, estaba de pensar en mí, no, sino es por su propio interés. Pero por su propio interés tiene que servir a los demás. 3, por favor. ¿Y cómo se protege esa libertad? Pues se le prohíbe a la gente infringir en los derechos de otros. Es decir, esa libertad, fíjense bien, nace de prohibiciones a los actos de las personas. Tú tienes prohibido robar. Tú tienes prohibido pegarle a los demás. Tú tienes prohibido usar la fuerza para ganar las cosas. Tú tienes prohibido entrar a la casa de aquel. Tú tienes prohibido comerte la comida que él sembró. Tú tienes prohibido llevarte la ropa que él compró. Tú tienes prohibido tal cosa, tú tienes prohibido tal otra. Todas esas prohibiciones se hacen para proteger las cosas, las personas, los contratos, es decir, los derechos de cada persona. Esos son los límites a los actos de las personas para evitar que transgredan los derechos de los demás. Esas son las normas de conducta que tienen que ser aceptadas previamente por todos. ¿Y por qué las aceptan los demás? Porque nadie los va a obligar a que las acepten. Una vez están aceptadas, alguien lo va a obligar a que las cumpla. ¿Por qué las acepta la gente? Porque se aplican a él también, porque él ahí está fijando el límite de lo que los demás le pueden hacer a él. Pero para que los otros lo aprueben, él tiene que aceptar no hacerle esas cosas a los demás. Tiene que haber reciprocidad. Reciprocidad. Un intercambio no hace un proceso de mercado, es sencillamente un intercambio. El comercio es muy antiguo, muy antiguo. El comercio es más antiguo que el gobierno, es más antiguo que la ciudad. ¿Cuál es la ciudad más antigua? Ur, en Irania. Ur. Por ahí vamos por Ur, aunque ahora ya desde hace más de una década unos descubrimientos muy interesantes, por ejemplo un lugar que se llama Göbekli Tepe, que ya estamos hablando de 10.000 años, aunque eran más que nada centros ceremoniosos, ¿verdad? Religiosos. Pero entonces la ciudad, vamos a decir que ¿de cuándo es Ur más o menos? Antes de. Sí, unos 4.000 años antes de Cristo, porque unos 3.500 la escritura, ¿verdad? Ok, entonces, ¿ustedes creen que ahí empezó el comercio? ¿El intercambio voluntario? ¿No? ¿Antes? Sí, seguramente antes. Hay diferentes teorías de dónde viene, cómo viene. A las que me apego yo es que también pues el comercio, y cuando digo comercio me refiero al intercambio voluntario, ¿verdad? Intercambio voluntario, es sumamente antiguo, y hay una palabra que quienes han estudiado conmigo seguramente la conocen, es una palabra griega que es la catalaxia, ¿verdad? Y el significado de catalaxia, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe? Hacer del enemigo un amigo. Y entonces, probablemente, ¿qué pasaba? Como estas como tribus, familias extendidas de no más, ¿verdad? Entre 40, 60, no más de 100 personas, ¿verdad? Se encontraban, ¿y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Conflicto. ¿Por qué?
por cosas que tenían los otros, para que no entraran a ese territorio, para robarse a las mujeres, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces que tal vez llegaba uno y ¿verdad? Tenía alguna piel, alguna piedra, alguna cosa y daba unos pasos al frente y le decía. Y entonces el otro los recibía. ¿Y qué hacía? El que recibía, ¿qué hacía? Correspondía. Le correspondía. ¿Verdad? Paz. Lo conflicto. ¿Verdad? Tal vez un poco el cuchicuchi por ahí todo y resulta que este joven se quiere ir, mi hijo se quiere ir con ustedes por tu hija, quiere estar con tu hija. Bueno, está bien. Intercambios, ¿para qué? Para ser amigos, para hacer la paz, ¿ok? Eso va evolucionando. Con el tiempo, espontáneamente, que no quiere decir de repente o de la nada, algo que le da mucha potencia al proceso de mercado. Es algo que tenga dinerosidad, que permita el intercambio indirecto, que no es, tú querés esto, bueno, pero no tenés lo que yo quiero, pues. ¿Verdad? ¿Qué tenés para darme? ¿Ok? Poco a poco. Entonces va surgiendo temas como el dinero, ¿verdad? Las normas jurídicas. O sea, nosotros somos, cuando digo nosotros, digo nuestras generaciones, la mía mucho más topada que la de ustedes, la mía y la del rector, ¿verdad? Mi generación fue la de las computadoras, los teléfonos celulares, todo eso lo hizo nuestra generación. Ustedes solo lo disfrutan todo. ¿Ya? Así es que no nos hagan de pena. Pero nuestras generaciones somos herederos de estas extraordinarias fenómenos y órdenes sociales, como por ejemplo el proceso de mercado, que requiere algo muy precioso y que es relativamente joven, que es la libertad para hacer lo que queramos. Créanme que en la historia eso es reciente y es joven. Estamos hablando de pocos siglos. Pocos siglos. Quizá a la generación de ustedes les toque sin el quizá, ¿verdad? Hay un viejo aforismo que dice que toda la libertad requiere constante vigilancia y bueno, yo creo que a ustedes definitivamente me los van a poner a prueba como nos pusieron a nosotros y como pusieron a Manuel Ayau a Musso. Esta es la única universidad de la que yo sé que se fundó deliberadamente, explícitamente, para difundir y enseñar los principios éticos, jurídicos, económicos de una sociedad de personas libres. Pero reduzcámoslo, abreviémoslo, para promover y defender los valores de la libertad. Es algo bastante único. Y se hizo en un momento único, algo que ustedes conocen como el conflicto armado interno, o algunos llaman la guerra civil. Yo estuve vivo en ese tiempo, conozco muchas personas de ambos bandos y fue una insurrección de grupos comunistas. Estoy convencido de esto. Es decir, a esa generación le tocó luchar contra eso. Ok, entonces, reciprocidad. En la economía de mercado, el proceso de mercado descansa sobre ese principio, la reciprocidad voluntaria.
Y esto lo vamos a resumir muy brevemente en el siguiente, por favor. Creo que es el 4. Este es un principio milenario, porque hasta donde yo sé, el primero que lo enunció fue Confucio. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, en forma negativa. Para mí, ese es el fundamento del derecho. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Es un derecho o es un principio negativo? Quizá han notado o observado que prácticamente todos los principios que ha enunciado Musso son negativos. Ninguno de ellos es tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto. No, no, todos son negativos. No puedes hacer esto. No puedes transgredir los derechos de otras personas. No puedes violentar la propiedad de otras personas. Son negativos. Ahí está la reciprocidad. Y esta es una de las diferencias fundamentales con otros, entre comillas, sistemas políticos de organización social. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer la pregunta a veces a jóvenes, ¿qué es el socialismo? ¿Qué es el socialismo? Cuando el gobierno tiene todos los derechos de propiedad. Entonces, a veces recibo la respuesta, socialismo es donde el gobierno quiere ayudar a la gente. Bueno, creo que usted lo dijo correctamente. El gobierno es el dueño de todo. Y eso significa que usted básicamente tiene que hacer lo que le digan. No es que usted tenga que no hacer ciertas cosas tanto, como que usted tiene que hacer esto. Es decir, son mandatos positivos, no negativos. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello. Es más, al no tener propiedad de las personas, al no tener el derecho exclusivo al servicio de lo suyo o a los frutos de lo que es suyo, al no tener eso, entonces el ciudadano no tiene cómo defenderse, no tiene cómo oponerse, no tiene cómo organizarse, no tiene cómo objetar nada, porque si usted objeta, no le doy de comer. Es más, sus hijos no pueden ir a la escuela. Es más, usted no tiene casa, usted no tiene nada más que lo que yo le dé. Y yo se lo doy si usted hace caso. Entonces los derechos de propiedad privada están íntimamente ligados, no solo con el proceso de mercado, sino con la libertad misma. Hay sistemas de este tipo por ejemplo, de propiedad común del bosque, ¿verdad? O sea, el bosque es de la tribu, de la familia, y entonces los ancianos dan permiso. Y esos tipos de mecanismos pueden funcionar en un orden social cerrado e íntimo. 50 familias, ¿verdad? Todos se conocen, todos son parientes, todos son tíos, son primos, sobrinos, hermanos. Puede funcionar. En un orden extendido, no.
¿En una ciudad de 2 millones de habitantes? No. ¿En un país de 17 millones de habitantes? No. Porque hay otro aspecto del proceso de mercado y es que puede ser muy impersonal. Impersonal. Creo que mi esposa me mandó listita del súper para ver si yo paso cuando vaya para la casa después. Yo le digo, no, te toca a ti. Yo en realidad no conozco a nadie en el supermercado. ¿Ustedes van al supermercado alguna vez? No. Nah. Voy a Casanal. ¿A dónde va? ¿A algún lugar donde vaya? Va a la torre. ¿Y usted conoce a la gente ahí en la torre? ¿Y a los dueños de la torre? No los conoce. No los conoce. No necesita conocer. Son amigos. Yo confío en que me quieren servir y me quieren atender y ahí tenemos una gran coordinación de planes. ¿Verdad? Yo tengo el plan, tengo mi listita. ¿Verdad? Ahí me traes huevos y esto, aquello y todo. Yo como soy tan buen esposo, a veces estoy de acuerdo en hacerlo. ¿Verdad? Y yo tengo estos planes y yo voy a un lugar donde los otros también tienen planes. Ellos están listos para mí, están preparados. ¿Verdad? Ni siquiera los conozco. No sé quiénes son. Solo sé que me quieren servir y que me quieren atender. El siguiente, porfa. El que ocupa una casa, ya afectó a los demás, otro ya no lo puede usar. Y si todos vamos a acordar que podemos hacer lo que querramos, mientras no afectemos los derechos de los demás, no los intereses de los demás, los derechos de los demás. Entonces tenemos que tener cuidado con los límites que establecemos. Y en la búsqueda de esos límites es que surge el derecho. Hay un aspecto muy sutil de lo que dice Musso ahorita, en este tema de respetar los derechos de los demás, que son los mismos derechos que tengo yo. No estamos hablando aquí de que usted tiene ciertos derechos, pero los que tengo yo son diferentes, o como dijo ayer algo que me encantó mi gran amigo Luisfi, es que así en sátira dijo, si no te gustan mis principios, tengo otros. ¿Verdad? Entonces estos límites y estos derechos recíprocos, yo los puedo respetar y espero que sean respetados porque son los mismos. No son unos derechos para usted, otros derechos para usted, unos derechos diferentes para usted, que ahora está un poco de moda, ¿verdad? Por todo este tema de que tal vez algún otro día hablamos, por ejemplo, de algo que se llama la filosofía del posmodernismo o la interseccionalidad, ¿verdad? Usted tiene ciertos derechos especiales porque pertenece a algún grupo especial, o como dijo una señora una vez que no la volvieron a nombrar para una ONG que el gobierno le da mucha plata, ella dijo, pero si yo represento al sector mujeres, ¿cómo si el sector mujeres? Si es la mitad de la población, ¿verdad? Las mujeres no son un sector, son personas como todas las demás, ¿verdad? Yo quiero tener los mismos derechos que tienen las mujeres y quiero que las mujeres tengan los mismos derechos que tengo yo. Entonces, la libertad descansa en la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley descansa en respetar los derechos de los demás. Entonces, ustedes notarán que en esta conversación que hemos tenido, no ha sido muy economicista, sino que ha sido más de las reglas del juego y principios. Y esto es porque la economía, propiamente como ciencia, no trata de cosas. La economía trata de las acciones de las personas.
cómo actúan las personas, cómo responden a ciertos incentivos o desincentivos, ¿verdad? Alguien me decía en una conversación el otro día, es que mira, la ley es para castigar a las personas. Y le digo, no, porque yo digo, como decía Musso, a veces cuando él opinaba sobre algo, le decía, ¿usted es abogado? Y le decía, no soy abogado, pero sé leer. ¿Ah? Sé leer. Entonces le decía a este amigo, no. La ley es para, bueno, justicia, por supuesto, pero para desalentar, desincentivar la mala conducta e incentivar la conducta correcta. Creo que tenemos un último y nos quedan un par de minutos. Por favor. Esto suena quizá utilitarista, en el sentido de que está bueno, el derecho está bueno porque es útil y no porque esté bueno, punto. Pero efectivamente, el derecho es utilitarista. Hay dos clases de utilitarismo: utilitarismo de caso y utilitarismo de principio. El derecho es utilitarista de principio, es decir, considera que el principio es útil y por lo tanto se adopta. Si el tiempo demuestra que no, pues se equivocó. Todos nos vamos a equivocar, porque el progreso, inclusive del derecho, sucede y ocurre a base de prueba y error. No existe el sabio que ya sabe cómo debería ser todo el derecho, y nunca existió. Pero así surge el derecho. Las reglas generales de conducta justa, pacífica, conveniente, que debe regir a los que comparten la sociedad. Dentro de la tradición intelectual, literaria, política, teórica, entre la tradición de la libertad de las personas, hay diferentes como tribus. No es todo así. Les voy a dar un ejemplo. Ahorita Musso está hablando del utilitarismo. El utilitarismo es bueno porque funciona. O sea, hay libros enteros escritos de qué es utilitarismo. Esa es una definición como muy superficial. Si funciona, bueno. ¿verdad? Por ejemplo, en la economía de mercado, les voy a mencionar dos tradiciones, a pesar de que vienen del mismo tronco. Ludwig von Mises, por ejemplo. La última conversación que yo tuve así sostenida con Musso, que fue en un almuerzo, le pregunté cuál era el libro más importante y me dijo La acción humana de Ludwig von Mises. Para Ludwig von Mises, él considera que la economía de mercado es lo mejor porque es lo que mejor funciona. En cambio, su alumno Murray Rothbard dice no, porque, por ejemplo, la propiedad es un derecho natural que yo tengo y nadie me lo puede quitar. Se nos acabó el tiempo. Tenemos muchas cosas más que conversar, quizá en una próxima oportunidad. Celebramos 100 años de Musso. Muchas gracias.